Hola, saludos. Bueno, pues esta grabación es una reposición de la sesión clase del día miércoles 20 de julio, toda vez que la estuve dando en el horario asignado. Sin embargo, bueno, pues tuve una complicación técnica, unas actualizaciones de Windows que meramente es a mitad de la sesión clase se empezaron a instalar y entonces eso impidió que yo continuara con la sesión clase normal. Entonces, en esta grabación voy a retomarla o más bien a iniciarla desde un principio para que sea ininterrumpida. Bueno, entonces voy a comenzar con compartir este, la diapositiva donde nos estamos quedando siguiendo una secuencia que hemos venido manejando, que en realidad es esta, ¿no? La interpretación de los contratos, recordando que como los contratos son fuentes de las obligaciones, en esencia esa es nuestra línea, derecho de las obligaciones, y para ello pues hay que revisar las fuentes generadoras de las obligaciones. Una de las principales es precisamente los contratos. Sin embargo, bueno, contratos y su clasificación más a fondo es objeto de estudio de otra asignatura que es continuación de Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, contratos en general. Entonces ahí se van a ver contratos específicamente para que no nos preocupemos tanto respecto al estudio precisamente de cada uno de los contratos que puedan existir dentro de lo que es el Código Civil, tanto federal como para las entidades federativas o los códigos civiles locales. En esa tesitura, y aquí viendo una forma eh, pues genérica de los contratos, vamos a terminar de ver la interpretación de los contratos y a empezar a retomar nuevamente el hilo de las obligaciones, ahora en la manera o en la mera forma de la transmisión y la extinción de las obligaciones. Esto pues en otra presentación presentación con diapositiva que voy a compartir con ustedes, y también asimismo la vamos a poder localizar en la plataforma, pues para que tengamos esta fuente de información, y a su vez pues también las actividades que pueden estar pendientes dentro de lo que es la plataforma para que las completemos. Entonces, dentro de lo que es la interpretación de los contratos, cosa que es muy importante, menciono porque, bueno, antes de continuar con la lectura del 1851, eh, o más bien le doy lectura a este porque se trata precisamente, quiero poner un ejemplo práctico que en la vida pues real, cotidiana, eh, está pasando actualmente y que tiene mucha relación en este tema. Entonces, el artículo 1851 del Código Civil Federal menciona a la letra que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratos, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Entonces, intención sobre precisamente pues las cláusulas, ¿no? Lo que se pudiera pactar. Por eso el tema precisamente es interpretación de los contratos, cosa que es muy importante, y aquí sí quiero hacer énfasis en la importancia de la interpretación de los contratos, a su vez como de la redacción de los mismos. ¿Por qué? Porque en ellos se está plasmando la voluntad de las personas que están firmando o que están consintiendo ese acto jurídico que está produciendo o que se pretende producir para generar los efectos jurídicos, pues que obviamente que se pretendan, ¿no? Dentro de lo que son las cláusulas, he hablado un poquito sobre la libertad contractual, entonces es muy importante la redacción, incluso la fundamentación dentro de lo que son los códigos. En la sesión clase que se interrumpió, lamentablemente, comentaba sobre un ejemplo práctico que cabe en esta situación, en donde se inmiscuye otra rama jurídica del derecho, que es derecho civil con derecho agrario. Es muy interesante. Yo sé que ustedes no han visto derecho agrario, sin embargo, bueno, en su momento oportuno, cuando vean agrario, nos vamos a dar cuenta de que evidentemente al ser pues unas ramas especializadas del derecho, tienen pues ciertas similitudes, pero también importantes diferencias que las hacen pues peculiares y específicamente
separándose en especialidades, ¿no? Civil, del agrario, así como del laboral, del penal, etcétera. Entonces, cada rama o cada materia tiene en particular, pues, sus cuestiones específicas que las hacen únicas, y por eso, bueno, pues, parte el estudio de esas ramas jurídicas o las especialidades o los posgrados o maestrías dentro de lo que son el propio derecho, que abarca un amplio espectro de forma general, pero es muy complicado ser peritos en cada una de las asignaturas porque es bastante información. Entonces, dentro del ramo agrario y dentro del ramo civil, el ejemplo cotidiano que voy a comentar es precisamente que estas dos ramas se inmiscuyen y aquí interviene un contrato y es a donde voy relacionándolo con esta, pues con este tema, ¿no? Precisamente el día de hoy. Sucede que es un asunto que he estado viendo con un colega abogado, que inclusive también fue mi catedrático en la facultad de Derecho, y ahorita, bueno, pues estamos viendo precisamente este tema, muy interesante porque data o nos remite al, obviamente, pues a años pasados, 1992 para ser precisos. eh, de forma genérica voy a tratar de resumirlo, pero que se entienda el ejemplo también. Se trata de unos terrenos grandes, hectáreas para ser precisos. En su mayoría, y sobre todo anteriormente, los terrenos, yo sé que han escuchado o hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la palabra ejido. Son ejidos. Los ejidos son una forma eh, de, obviamente, pues, denominarle a una figura jurídica, para ser más precisos, en materia agraria, en donde el derecho civil no entra porque está dentro de la competencia o dentro del estudio de la materia agraria. Los ejidos, pues, son precisamente fracciones de tierra, que son tierra para trabajo, tierra para cosecha, tierra del campo, para ser más precisos. Esta tierra, bueno, esto viene desde antecedentes históricos, pero los ejidos, por ejemplo, un ejido no puede ser una persona, una persona física, no puede ser propietaria única y exclusivamente de un ejido. Cuando hemos escuchado, o sea, las personas dicen que tengo un ejido, en realidad se trata de una fracción del ejido. El ejido pues contempla una, varios ejidatarios, es una especie de sociedad, me atrevo a decirlo o a denominarlo de esta manera, para que se entienda, porque existen varios ejidatarios que son eh, copropietarios, coposesionarios. En su momento, cuando se vea derechos reales y derechos personales, vamos a identificar claramente las figuras de un poseedor, de un propietario, del dominio pleno sobre una cosa, en este caso, pues es la fracción de tierra. Entonces, hay ejidatarios que son dueños, sí, o explotan, en este caso, pues fracciones de parcela, o en este caso, pues de zonas urbanas dentro de lo que es el propio ejido, que es donde están los asentamientos humanos, y todo lo demás pues sirve como para la plantación evidentemente pues de semillas, de fruta, pues de lo que se dé dentro de lo que son las tierras, o para el uso precisamente de las tierras, ¿no? Para la siembra básicamente. Entonces, estas fracciones urbanas dentro de lo que es el propio ejido, que es donde están constituidas las casas, donde fincan precisamente los ejidatarios para su vivienda, para que ellos tengan, y de hecho dentro de lo que son todos los ejidatarios, tienen una reunión y ellos son una autoridad dentro de lo que es el propio ejido, ¿no? Es como si fuera un condominio, por mencionarlo de alguna manera, o algo que se nos parece o nos suene más familiares, pero pues no estar confundiendo y ser bastante clara en lo que trato de manifestar, porque existe una asamblea. De hecho, también es similar a lo que es una sociedad civil o una sociedad mercantil, en el sentido de que en las sociedades civiles o mercantiles existen asambleas de los socios. Sin embargo, aquí en materia agraria son asambleas de ejidatarios. La asamblea de ejidatarios es la máxima autoridad dentro de lo que es el propio ejido, es decir, decide precisamente, toma decisiones respecto a cuidados, alineamientos, comportamientos o algún tipo de conflicto
la resolución de algún tipo de conflicto que llegue a suceder dentro de lo que son los propios ejidatarios. Si esta ya no puede resolver o ya no es materia de su resolución, pues evidentemente fuera del ejido, fuera de pues sí, obviamente, pues por mencionarlo, esta sociedad, existen autoridades agrarias también, como lo es el Tribunal Agrario, que decide sobre conflictos. Ya es como sí, es una especie de autoridad judicial, es una autoridad judicial en materia agraria que decide y dirime las controversias en materia agraria. Entonces, ¿por qué estoy entrando o tocando este tema en específico? Porque en el año 1992 existió una reforma importante a la ley agraria. Tuvo en sí varias reformas, en su momento lo verán, esto no es importante por lo menos actualmente, pero sí esta reforma importante que se dio en 1992. Antes del 92, eh, ojo con lo que voy a decir, las personas, los ejidatarios, no eran dueños de las fracciones de tierra que explotaban, o sea, sí las usaban, sí siembran, sí cosechan, sí hacen su modus vivendi del, obviamente, pues de la agricultura. Sin embargo, no hay candados importantes en materia agraria, sobre todo en los ejidos, que es diferente a una propiedad privada que ya constituye y es regulada por el derecho civil. Por ejemplo, una propiedad privada se puede vender, se puede embargar eh, y puede prescribir, ¿no? La prescripción, recordando que es una figura jurídica que se trata de la pérdida o adquisición de algún derecho por el simple paso del tiempo. Entonces hay prescripción positiva y prescripción negativa. La positiva es cuando se adquiere un derecho por el paso del transcurso del tiempo. La negativa es cuando se pierde ese mismo derecho por el mismo paso del tiempo. La ley es bastante clara cuando vemos algunas figuras jurídicas sujetas precisamente al derecho civil, pero en materia agraria, específicamente en los ejidos, no es posible porque la tierra tiene estos candados que menciono, que es imprescriptible, inalienable e intransferible, que quiere decir que no se puede vender, no se puede embargar y nadie la puede quitar, en este caso, pues de los ejidatarios, ¿no? Entonces sí la podían explotar, pero no eran propietarios. En 1992 se reformó la ley agraria en donde pues ya se les otorga la propiedad. Otorgándose la propiedad no significa que esté cambiando a propiedad privada. Ojo con lo que estoy diciendo. Tienen ya estos títulos, de hecho son títulos en materia agraria. En su momento pues van a ver cuáles son los documentos precisamente importantes en esa rama, pero son, vaya, títulos que acreditan como posesionario, poseedor o propietario de una fracción de parcela. Esto se dio hasta 1992, en donde ya se les estaba otorgando la calidad de dueños a los ejidatarios, ¿no? Sin embargo, había una condicionante en donde la asamblea tiene que emitir precisamente el apeo y deslinde, es decir, las medidas y colindancias que cada ejidatario tiene en relación a la fracción de sus parcelas. Eso es muy importante por el efecto de tener claridad respecto a que hasta dónde, de dónde y hasta dónde abarca pues la parcela que corresponde precisamente a ese ejidatario. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, no creo, es una situación real. Esta parte, bueno, pues se pusieron de acuerdo varios ejidatarios para pasar o transmitir la propiedad de una gran parte del ejido a sociedad, una sociedad que está regulada también en materia agraria. Esta se denomina Sociedad de Solidaridad Social. Pues es una persona moral o una persona jurídico colectiva cuya finalidad se puede constituir única y exclusivamente pues con algún fin en materia agraria, ¿no? Obviamente pues la venta, la fabricación, por ejemplo, que son una serie, ahora sí, una sociedad como tal constituida por ejidatarios, en los cuales pues tienen un fin específico, que es pues velar por ciertos intereses. Toda sociedad tiene un objeto social, que es qué es lo que persigue o que busca
cuál es la razón de ser y existir de esa persona moral o de esa persona jurídico colectiva. ¿Sale? Entonces, en materia agraria, pues existe esta figura que es la sociedad de solidaridad social, que de hecho tiene su propia ley, que la regula y ahí vienen los lineamientos, etcétera, pero era para la finalidad de transmitir la propiedad a esta sociedad y que ésta pues explotara a forma de comercio de productos agrarios precisamente o cosecha en este sentido. Entonces quería fincar y hacer comercial este tipo de terrenos cuando los ejidos pasan a ser precisamente otra circunstancia. Bueno, se hacen contratos de compra y venta. Ojo con lo que estoy diciendo. Antes de 1992 no se puede vender y comprar los ejidos porque no está regulado por el derecho civil, sino por el derecho agrario. El derecho agrario tiene estos candados que estoy mencionando. A partir de 1992, que fue en esa fecha donde ya se hizo el contrato de compra-venta, este es un caso real, en donde se vendió a la Sociedad de Solidaridad Social. Sin embargo, bueno, ha habido muchos conflictos judiciales en donde ha resolvido el Tribunal Agrario, en el cual, bueno, pues se ha tratado, toda vez que es una zona ya comercial, una zona pues de uso importante, de venta importante, pues se están por ahí, la calidad de propietarios, todavía hay dudas sobre de ello. ¿Por qué? Pues por esto que estoy comentando. Si bien es cierto que en el 92 ya se otorgaba la calidad de dueños, la asamblea en su momento no hizo lo propio para determinar qué le correspondía a cada ejidatario. Entonces, el Tribunal Agrario, en varios juicios, ha resuelto en el mismo sentido, que no se le puede, es más, de hecho, la transmisión sí, la transmisión de la propiedad o del uso y explotación de una fracción de terreno ejidal o de parcela, no se le puede transmitir a una persona moral, única y exclusivamente a una persona física. Dentro de lo que es esta sociedad de solidaridad social, existe, bueno, pues una presidenta, bueno, una figura del presidente. Por muchos años fue un hombre, actualmente pues es una mujer, no importa cómo se llama esta sociedad, sino el ejemplo en sí. Entonces, bueno, pues toda vez que los fines son para esto, se hace un contrato, ojo con lo que estoy diciendo, un contrato de compra y venta de pues de esta fracción importante de terreno, pues para los fines de comercio que se querían plasmar. A la presidenta, en su calidad precisamente presidenta de la sociedad solidaria, la cual pasa a ser la dueña, se inscribe esto en el registro público. Inscribiéndose en el registro público, aquí quiero hacer una importante énfasis en que existe el registro público de la propiedad que regula en materia civil la propiedad privada. Entonces pasa a ser materia civil y existe un registro público, no, un registro agrario nacional denominado con sus siglas RAN, Registro Agrario Nacional. Entonces, bueno, pues ahí se registran todos los actos jurídicos respecto a los ejidos, pero una vez que pasó a ser propietaria una sola persona evidentemente, pues la cantidad de terreno que se pretendía destinar para uso comercial pasa y ahora se convierte, pasa la competencia en materia civil. Sin embargo, la materia agraria pues todavía quedó por ahí, pues dudas, ¿no? Respecto a el acto jurídico celebrado en 1992, donde fue la reforma, donde sí en efecto está un contrato bastante claro, bastante bien redactado cuáles eran los fines de la venta de esas fracciones de terreno, pero aquí lo que ha resuelto, sí, resuelto el Tribunal Agrario, o sea, ha resuelto durante son básicamente 30 años de conflictos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es productivo, ya estos terrenos comerciales pues ya empezaron a rendir frutos desde hace mucho tiempo y entonces hay juicios legales en los cuales pues están peleando la propiedad de estos terrenos, ¿no? Entonces, aquí ya entra una competencia civil y una competencia agraria en ese sentido, en el que quiero y pretendo que, bueno, número uno, aquí el punto importante de este ejemplo es que existen, evidentemente las ramas jurídicas, pues tienen una importante
relación entre ellas. Sin embargo, pues cada rama es autónoma e independiente. Entonces aquí hay dos que se unen, se pueden llevar evidentemente por líneas separadas, pero siempre habrá una autoridad que tendrá que decidir al respecto. Entonces hay un juicio nuevo, ya un juicio civil que se pretende hacer tratando de nulificar cierto contrato de compra y venta que se dio en 1992. Sin embargo, bueno, existe la duda razonada sobre la validez de este acto jurídico, de esta compra y venta, toda vez que en su momento, si bien es cierto que entró en vigor y en vigencia, recordando que cuando se publica una ley, entra en vigor a partir de cierta fecha, entonces empieza a aplicar ya las nuevas normatividades vigentes en la entidad o en la República Mexicana sobre esa nueva ley a lo que se aplique, ¿no? Entonces esta reforma a la ley agraria pues daba esa calidad ya no únicamente de posesionarios, sino ahora de propietarios a los ejidatarios. Sin embargo, pues nunca se hizo esa asamblea. Todavía queda la duda ahí de que es un acto jurídico válido o no. Entonces, es la interpretación también, redacción e interpretación de los contratos. Por eso, apegarse a las normas jurídicas legales, redactarlo claramente en cuestión a lo que se refiere la finalidad de cada uno de los contratos y la interpretación para que quede pues mucho más clara la interpretación de las cláusulas dentro de lo que son las voluntades de los contratos es muy importante. Esto lo digo para efecto de que existe un contrato de compra y venta regulado ya por materia civil, donde se trató o se vendió más bien unas fracciones de tierra de uso ejidal en su momento, convirtiéndose por ahí también materia de materia agraria a materia civil, todavía inmiscuida, todavía no se resuelve por completo. En su momento, sí, la verdad es que esto tarda tiempo, pero es bastante interesante este ejemplo bueno, a mí, a la verdad, yo estoy fascinada con ese asunto, pero bueno, pues es mero, no es mero chisme, pero sí es una cuestión muy importante que quiero que se tome en cuenta para esta sesión clase porque la interpretación de los contratos es muy importante. Entonces, dentro de lo que ya le di lectura al 1851 es precisamente el sentido literal de las cláusulas. Obviamente, si estas palabras parecen contrarias a la intención de los contratantes, pues se va a tomar, obviamente, por la intención sobre de aquellas, pero para esto pues se requiere precisamente que la interpretación, repito. Para el artículo 1852 del Código Civil Federal menciona que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes a aquellos sobre los que los interesados propusieren contratar. Si alguna de las cláusulas de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca el efecto. El siguiente, las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte el conjunto de todas. Bueno, pues por eso también, dado el resultado o la interpretación de estos artículos, es muy importante pues que las cláusulas queden bastante claras las intenciones de los contratantes, ¿no? Entonces, habrá unas cláusulas que pudieran ser contrarias al objetivo de celebrar esos contratos, pero evidentemente pues aquí ya partiera de la interpretación de cada una de las partes y en su momento pues de la propia autoridad para que se determine pues cuál es la interpretación correcta. Entonces, en ese sentido, pasamos a la siguiente diapositiva. El artículo 1855 menciona que las palabras que puedan tener distintas acepciones, que significan distintos significados, serán entendidas que aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Entonces, se tomaría en cuenta el significado más parecido al objetivo del contrato, la naturaleza. ¿De dónde encuentro esa naturaleza del contrato? Pues evidentemente dentro de lo que es la ley y para eso también pues, existen criterios jurisprudenciales o que precedentes, también denominados emitidos por la Corte, que nos ayudan pues por ahí, ¿no? A entender mucho más las figuras jurídicas cuando el legislador no es totalmente claro en las intenciones o en la amplia cobertura de alguna figura jurídica. Toda vez que recordemos que no necesitan experticia en materia de derecho pues para ser diputado, ¿no? Sino que tienen pues sus asesores
que sí los apoyan, sin embargo, bueno, pues todavía, y todo es que el ser humano es precisamente, eh, todos tenemos errores, entonces dentro de ahí pues se les pasa, ¿no? Ciertas cuestiones que al momento de aplicarlas o al momento de que existe un conflicto, bueno, pues ahí es donde entra en conflicto y los jueces pues tienen que tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones que se van haciendo importantes históricamente y pues que ayudan a otros casos similares para que se dé una interpretación y puedan resolver de una forma apegada a la ley y pues tratando de que sea justo, ¿no? Porque no siempre lo legal es justo y no siempre lo justo es legal. Entonces, para el artículo 1857 menciona cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si fuera oneroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de interés si las dudas de cuya resolución se trata de este artículo recayeran sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. Entonces, creo que este artículo nos da mucha luz respecto a lo que tratamos de mencionar sobre la validez o sobre la nulidad, que también vamos a ver un poquito y analizar más a fondo sobre, evidentemente, la nulidad de los contratos. Y aquí un artículo importante que menciona cuando no se comprenda el contenido del contrato y no, de alguna manera, no fuera posible identificar cuál es la voluntad de los contratantes, entonces, esta duda recaiga sobre el objeto del contrato, es decir, no sabía si se pretendía donar, si se pretendía vender, si fue un arrendamiento, por ejemplo, entonces no se sabe cuál es la naturaleza del contrato, el contrato se queda sin efectos, entonces es nulo completamente. Tenemos la siguiente diapositiva, las disposiciones finales, a esto me refiero con las disposiciones finales, un título mencionado así, antes previo al artículo 1858 del Código Civil Federal, así se denomina el capítulo, o así está titulado, nombrado disposiciones finales. Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, ¿cuál código? Pues el Código Civil Federal, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueron omisas por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía. ¿Qué significa la analogía? La similitud de los reglamentados en este ordenamiento. Entonces, hay unos contratos, de hecho, hay contratos que son nominativos, dentro de lo que es la clasificación de los contratos, ya se va a ver un poquito de ello más adelante, se va a tener más claridad, pero hay una clasificación específica que son nominativos y otras no nominativos o innominativos, que significan unos tienen nombre eh, específicamente contenido en la ley, ¿sale? Porque la doctrina, entiéndase así como evidentemente la interpretación legal o el estudio de las figuras jurídicas por quienes no son ni legisladores y están, pero sí estudiosos del derecho, pues pueden hacer estas interpretaciones para facilitar la interpretación, el entendimiento, el aprendizaje y el conocimiento, el descubrimiento y aportaciones que tienen sus conocimientos, su experiencia, la propia aplicación de la ley, la propia práctica, el propio estudio a, a la aportación al derecho, ¿no? Entonces, hay clasificaciones doctrinales que contemplan, pues sí, nominan a los contratos, pero si no se encuentra en la ley, entonces la clasificación parte a ser nominativos. Los nominativos son los que el propio código les pone nombre y los innominativos son aquellos en los cuales pues carece de nombre, pero pudiera ser que la doctrina sí le coloque algún tipo de nombre o lo denomine de alguna manera, pero no es una denominación formal porque no está contenida dentro de la ley. Suele ser raro que abogados suelen llamar esto, la doctrina, para mí, yo lo interpreto de esta manera, se utiliza sobre todo para entender al derecho. Nosotros, como estudiosos del derecho, que nunca dejamos de aprender, lo repito, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje.
tenemos que tener precisamente pues una claridad o buscar la mayor claridad respecto a las figuras jurídicas que estamos estudiando, independientemente de la rama jurídica. Entonces, pues tenemos que estar investigando, estudiando. La doctrina me parece que sirve para ello, nos ayuda a todos, ¿no? A nosotros como ya profesionistas formados y en la práctica, repito, la formación es continua, y para, bueno, también ustedes que están dentro de lo que es el estudio del derecho, ¿no? Que están aprendiendo precisamente apenas. Entonces hay doctrina que nos ayuda al aprendizaje de las figuras jurídicas, pero nosotros, o mi intención también clara, tiene que ser de la división o de entender que precisamente lo que se encuentra plasmado en la ley es lo que se pretende o lo que pretendemos aplicar. La doctrina no está alejada de esto, sino que también pretende esta ayuda. Entonces, por eso mi intención va más a una interpretación y a una línea que siga más la ley, y que la doctrina también nos ayuda, por supuesto, pero hay en la clasificación de los contratos y clasificaciones que doctrinalmente los estudiosos del derecho o los juristas ya han tenido a bien nominar, ¿no? Es decir, tratando de suplir estas deficiencias ya legales, lo hacen ellos, pero no tiene una validez legal o no tiene esa fuerza o ese revestimiento que le otorga la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, menciono, es difícil que los abogados, si llega a pasar, lleguen a invocar doctrina dentro de lo que es un asunto para darle al juez, mira, juez, la interpretación que tú debes tomar en cuenta es la siguiente, según el autor Favela, ¿no? Entonces, tenemos Cipriano Gómez Lara en materia civil, por supuesto, y a otros autores, ¿no? Pero la interpretación, lo que dice el autor es así, así, así. Entonces el juez puede tomar en consideración, más no es obligatorio. Su razonamiento o su determinación va a ir encaminada a fundar y motivar su resolución. ¿Qué es el motivo? Es, bueno, ¿por qué está tomando esa determinación y cuál es el fundamento contemplado en los artículos tal, 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 o en la ley tal, tal, o en el tratado internacional tal, tal, ¿no? Entonces, eso es fundar y motivar sus resoluciones. Ellos como autoridad tienen que ser esos, entonces pueden tomar en cuenta esto. Es muy extraño que abogados en la práctica suelen invocar doctrina, pero suele pasar. Solemos invocar mucha más jurisprudencia porque son criterios emitidos por propios juzgadores ya federales e inclusive pues criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que también es importante y que tienen las jurisprudencias tienen un carácter de obligatoriedad de aplicación. Entonces los jueces tienen el deber de tomar en consideración esas jurisprudencias porque si no, bueno, pues también puede ser objeto de que son interpretaciones distintas en el cual a lo mejor no está resolviendo a mi consideración porque me está afectando adecuadamente, entonces interpongo un recurso, es decir, contra su resolución que tenga o que determine el juzgador. Y es así como damos más seguimiento o más entrada o tenemos más proceso dentro de lo que es en materia civil. ¿Sale? Entonces, es eso precisamente respecto a lo que he venido comentando. En estricto sentido, pues la importancia de la interpretación de los artículos, de la interpretación de los contratos, de la claridad de los mismos y de comprender las figuras jurídicas. Todo suma, sin embargo, bueno, pues nuestra tarea y nuestro deber es precisamente darle esa, eh, pues, esa interpretación, esa claridad jurídica, ¿no? Si lo queremos determinar de esta manera. Entonces, pues tenemos los contratos innominativos que menciona el artículo 1858, pero menciona que inclusive se van a regir, si no hay nombre en ellos, se rigen por los que sean análogos, los que se le parezcan, entre lo que son las propias disposiciones legales del Código Civil. Y por último, para el artículo 1859 menciona, las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Entonces, entiéndase la interpretación de este último artículo dentro de lo que son las disposiciones finales,
de este capitulado del Código Civil, que evidentemente pues son figuras, ojo, contratos y convenios no es lo mismo, van de la manita, pero un convenio es aquel que crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones. Y el contrato solamente crea y transmite, ¿sale? Entonces, eh, todo contrato es un convenio y no todo convenio es un contrato. Ojo con lo que estoy diciendo. Sobre esto, entonces, terminando o pausando un poquito aquí el tema para darle y seguirle dando esta continuidad al derecho de las obligaciones, voy a dejar de compartir esta diapositiva. Espero que si existe, ahorita no puedo preguntar en vivo a absolutamente nadie si hay dudas o preguntas, pero si las hay, tengan la confianza de que ustedes pueden enviarlas y escrita o en las siguientes sesiones clases, si tienen a bien también eh, exponerlas en el horario correspondiente. Yo no tengo ningún problema, es más, con muchísimo gusto los auxilio por el medio que ustedes más se acomoden para la resolución de dudas si es que las hay. Entonces voy a dejar de compartir esta diapositiva y voy a compartir otra que también va a estar disponible en la plataforma en relación a la transmisión de las obligaciones. ¿Sale? Transmisión y también vamos a revisar pues, la extinción de las mismas. Aquí esta es importante, ¿por qué? Porque obviamente dentro de lo que es cuál es la naturaleza en realidad pues de un contrato es evidentemente la creación y transmisión de derechos y obligaciones, ¿sale? Entonces, dentro de lo que son la transmisión de las obligaciones, vamos a darle la continuidad, ¿sale? Igual trata sobre el origen o el derecho de las obligaciones. Tenemos una figura también, y esto, aquí también le voy a dar, pero a un poquito diferente. Todo esto está contemplado por el Código Civil. Seguimos en la misma línea del Código Civil. Para mí es importante que interpretemos la ley porque es lo que se aplica. Entonces, del Código Civil Federal. Y para ello, bueno, pues hasta abajo estoy enumerando cada una de las diapositivas. Le puse los artículos en los cuales, bueno, pues está regido todo esto que nos encontramos aquí está regido por los artículos, en este caso, del 2029 al 2032 del Código Civil Federal, para que tengamos mayor claridad de dónde se encuentra esto o esta información, poderla corroborar. Son artículos totalmente vigentes, ustedes los pueden consultar en el Código Civil Federal, se encuentran tal cual y es la importancia de empezar a darle esta interpretación, ¿no? Ahora bien, dice de la cesión de derechos. ¿En qué momento se habla o se dice que existe una cesión de derechos? Hablando de transmitir cuando se ceden los derechos, ¿no? Habrá cesión de derechos, por ahí hubo este, cuando un pequeño error dentro de lo que es el nominarlo, aquí de redacción, pues, de dedo porque se habla de una sesión con ese, pues es lo que estamos teniendo, o la que estoy teniendo ahorita, aunque no haya público, porque es grabada, toda vez que se interrumpió la anterior, eso es una sesión, ¿no? O cuando el Senado sesiona, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Pero sesión con C cambia su denominación, por supuesto su significado, a ceder, ¿sale? Entonces, habrá cesión de derechos hablando de la transmisión de las obligaciones, cuando el acreedor, aquí ya me está mencionando, hay que identificar las palabras claves. Acreedor. El acreedor va a ser aquella persona a la cual tiene ese beneficio o ese derecho de una deuda, porque ese es el acreedor, se le debe algo. Entonces hay una obligación y hay un derecho. Entonces el acreedor es quien tiene el derecho, ¿no? Yo, acreedor o acreedora, para distinguir mejor, transmito a otro, que es decir, a otra persona, mi derecho, ¿sale? Entonces, yo tengo el derecho de cobrarle a mi deudor, dice que tenga en contra de su deudor. Es aquí un ejemplo totalmente eh, práctico, ficticio, sí, por supuesto, yo, Diana, soy la acreedora, le transmito a mi amiga Estefanía, por ejemplo, una deuda que se me debe a mí, que yo tengo el derecho de cobrar, ¿cuánto? 10,000 pesos. ¿Sabes qué? Mira,
tengo una deuda de 10,000 pesos, ¿qué te parece? Me das en efectivo, me vendes algo, lo tomamos a cuenta. Bueno, ahí ya el motivo por el cual yo le transmita a Estefanía mi derecho de crédito es independiente a lo que estoy viendo en este momento. No hay una condicional, sino hay que poner el focus o el enfoque en la transmisión de derechos o en la cesión de derechos. Esto no, a lo mejor puedo yo de buena onda, ¿no? Decir, te transmito la deuda, ¿sabes? Cóbrale tú, yo ya me voy. Puede ser, ¿sabes qué? Véndeme, tu camioneta, te doy mi crédito que son 10,000 pesos, se los cobras a fulanito de tal y te pago el resto en efectivo, ¿no? Pudiera ser una forma en la cual se pueda transmitir un derecho o una fuente, ¿no? De cómo se dio origen a esa transmisión, pero no necesita que exista un origen, simplemente el acreedor, yo decido o transmito a otro, a Estefanía, mi derecho de crédito que tengo en contra de Pedro, por ejemplo, ¿no? Que es el que me debe los 10,000 pesos. Entonces, 10,000 pesos a lo mejor más intereses para que suene también a lo mejor un poquito. Hay evidentemente pues lo que son préstamos con interés, puede ser préstamos sin interés, que ahí van a ver cómo se le denomina, cómo le denomina el Código Civil a los préstamos. Pero estoy hablando aquí de cesión de derechos de una deuda, porque existe una obligación por parte de Pedro de pagarme a mí los 10,000 pesos, que yo tengo el derecho de cobro. Entonces yo tengo este derecho es mío, pero no, esto pudiera ser que yo quiero que deje de ser mío y se lo puedo transmitir a Estefanía. Ahora Estefanía es la del derecho y le puede cobrar a Pedro los 10,000 pesos. A eso se refiere con la cesión de derechos. Te cedo mis derechos, mi derecho de qué? De cobro, en este caso específico. Dice, el acreedor puede ceder su derecho a un tercero, que es yo acreedor, yo Diana, le transmito mi derecho de crédito a un tercero, a Estefanía, sin el consentimiento de Pedro, del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley. Se haya convenido no hacerla, es decir, dentro de nuestro propio derecho de crédito pudo haber sido origen de un contrato, ¿no? A ver, préstame 10,000 pesos, sí, pero me firmas un contrato. Dentro de las cláusulas, no vas a ceder la deuda, yo nada más te quiero a ti como acreedora, porque bueno, ahora, ¿qué tal? Estefanía me cobra, no sé, o sea, no hay, digamos, como una relación, una confianza entre el deudor y a lo mejor otro posible acreedor que pudiera ser cualquier otra persona. Entonces, se haya convenido no hacerla, no esté permitida o digamos esté prohibida por la ley o la naturaleza no lo permita, no permita esa transmisión del derecho. Cuando se vean los contratos más específicamente civiles, por ejemplo, se va a ver qué sí se puede transmitir, qué no se puede transmitir y este artículo, que me parece es el 2030, pues va a tomar más sentido. Siguiente, el deudor no puede alegar contra el tercero, es decir, Pedro no le puede decir a Estefanía que el derecho no podía cederse porque así se había convenido cuando ese convenio se conste en título constitutivo del derecho. Entonces, cuando estoy hablando de títulos, sobre todo cuando se trata de un préstamo es un crédito. La palabra crédito viene del latín credere, que es creer o tener fe precisamente en que te cedo un beneficio, pero estás en deuda conmigo. Entonces, confío, creo en que se va a restituir, ¿no? Entonces, por hecho derecho de crédito, estoy creyendo, soy creyente de que se va a restituir. Y no solamente pues la creencia, sino que está regulado y obviamente pues surge un derecho y surge una obligación. Entonces, fuente generadora de la obligación, un derecho de crédito. Entonces, un título constitutivo de tal derecho, ¿no? Hay títulos también que son títulos ejecutivos en los cuales tienen un carácter muy bonito, muy interesante. Esto, sobre todo cuando son títulos de crédito, están regulados y nominados. Ahora los atrae la materia mercantil, sale regularmente. ¿Cuáles son los títulos? Esto no, tampoco no es objeto de estudio de esta materia.
pero voy a mencionar algunos que son los más comunes, como lo es un pagaré, por ejemplo. Entonces el pagaré ya no está regido por el derecho civil, sino que ahora lo absorbe y lo atrae el derecho mercantil, ¿sale? Entonces existe la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero esta, a su vez, evidentemente es una legislación también, aparte de lo que es el Código Civil, existe un Código de Comercio también regulado por la materia mercantil, pero lo que no esté contemplado dentro de lo que son las disposiciones de la Ley General de Títulos y las Operaciones de Crédito, dentro del propio Código Mercantil, toda vez que el derecho civil es el más antiguo, el derecho civil está un poquito más completo. Se suple, de forma supletoria, se aplica el Código Civil Federal. Entonces, para la interpretación, cuando el Código de Comercio, leyes en otro sentido no sean del todo claras, se va a tomar supletoriamente, se va a suplir esa deficiencia del Código Civil Federal. Por eso es importante el estudio precisamente del Código Civil Federal, porque inclusive puede servir como para parchar otros o subsanar otros errores de algunas otras materias. Es importante y también cómo se van entrelazando el derecho. Ahorita, en esta sesión clase exclusiva del día de hoy, estoy relacionando, ya relacioné un poquito cómo se puede, eh, pues cómo se puede, valga la redundancia, relacionar el derecho civil con el derecho agrario y ahorita con el derecho mercantil, la facilidad que me otorgan las obligaciones, porque son obligaciones al final del día, todos estos actos jurídicos que suceden. Por eso es la importancia del estudio del derecho de las obligaciones y la transmisión de estas, bueno, a lo que se refiere también y está contemplado por la ley, ¿no? El siguiente, en la sesión de crédito, se observan las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. ¿En qué capítulo? El Código Civil Federal, por supuesto, por eso lo puse entre paréntesis para que se entienda, ¿no? Y ojo aquí, dice, se van a observar las disposiciones relativas al acto jurídico que le dio origen, ¿no? Entonces, ese préstamo de dónde vino, de dónde emanó. Cuando es un título de crédito, a veces de dónde se originó es lo de menos. Existe un título que, que tiene eh, la calidad de ser ejecutivo, porque se ejecuta sin importar las circunstancias y modalidades, simplemente compruébame que existe ese título de crédito y a su vez hay una serie de excepciones únicas y exclusivas contempladas, si no me equivoco, en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en materia mercantil, en el cual son las únicas que puede oponer el deudor y son un listado, si no se encuentran dentro, me excepciono de que, me está cobrando una deuda que yo ya le pagué hace tiempo. Entonces, si ya se extinguió esa deuda, demuéstralo. Son las excepciones para incumplir o para no cumplir esa demanda que le pagues, ¿no? O hacer un pago doble, en este caso, si es que ya se pagó, o no es que esa deuda ya prescribió, ya fue dañísimo, ya no tiene su derecho, etcétera, porque así se pactó, porque yo le vendí un carro y le dije que se tomara a cuenta, o hicimos algo que pactamos y que cesó o que se terminó la obligación de alguna manera, por mencionarlo así, ¿no? Entonces, ahí se observan las disposiciones relativas al acto jurídico que le dio origen, el por qué sucedió ese derecho de crédito, qué fue lo que lo originó, ¿sale? En lo que no estuvieran modificadas en ese capítulo del propio Código Civil Federal. Bueno, en la siguiente, la cesión de créditos civiles, ojo, aquí estoy mencionando algunos ejemplos mercantiles, pero aquí se está hablando meramente de cuestiones civiles. La cesión de créditos civiles, perdón, que no sean a la orden o al portador. ¿Qué quiere decir a la orden? Son características de los títulos ejecutivos que son cobraderos a la orden. Por ejemplo, para que se entienda, quiero mencionar una característica del cheque. El cheque es un título de crédito regulado en materia mercantil, pero tiene esta característica que me sirve de ejemplo a mí para determinar qué es a la orden. Páguese a, entonces tiene inclusive la propia leyenda, páguese a, puede ser al portador. ¿Qué significa el portador? Es decir, este cheque de 5,000 pesos, de 10,000 pesos, de 15,000 pesos, de la cantidad que tenga contenida,
está ordenado para que se pague al portador, es decir, al tenedor del título de crédito. Si yo tengo en mis manos el cheque, yo puedo ir al banco y le puedo ordenar, por eso es una orden que se le está dando al banco de que se pague a el portador, quien lo traiga, o que son también títulos también de crédito nominativos en el cual páguese a fulanito de tal. Si no es fulanito de tal, quien se tiene que identificar, propiamente el banco le tiene que solicitar esos requisitos dentro de ello. ¿Por qué? Pues necesito acreditar que tú eres fulanito de tal. ¿Ok? Se acredita la personalidad, entonces se le hace el pago. ¿Por qué? Porque viene una orden ya establecida en el título de crédito, donde dice páguese a punto. Esa es una de las características por ejemplo, el cheque en específico, ¿no? Cuando se estudie en su momento, en su materia, esta parte pues va a tomar mucho más sentido lo que estoy mencionando, pero lo digo no a manera de confundir, espero no confundir, sino que se tome como ejemplo claro de que los créditos civiles que no sean a la orden, es decir, que no sea específicamente páguese a tal, o al portador, aquí es quien tenga precisamente ese título o ese crédito civil, porque aquí sí menciona civil totalmente, el ejemplo que mencioné es mercantil totalmente, y también el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son muy claros en especificar la materia, ¿no? ¿Por qué se hace la característica? Hay contratos de compra y venta civiles, hay contratos de compra y venta mercantiles, y se rigen por distintas materias, y se rigen por distintas leyes, e inclusive los llegan a conocer distintas autoridades, ¿sale? Jueces, si hay jueces especializados en materia mercantil, el juez de lo mercantil va a ser quien lo va a conocer. Hay jueces civiles que llevan materias mercantiles, pero son juzgados civiles denominados. Vaya, esto depende también de la forma en que se organiza el Poder Judicial, pero la ley es la ley. Entonces, si soy un juez civil, pero no hay, por no sé qué motivos, jueces mercantiles, entonces yo absorbo la materia mercantil y tengo que conocer mi código civil y mi código mercantil, tengo que tener claridad entre una deuda civil y entre una deuda mercantil y poder resolver. Entonces, los jueces sí tienen que ser muy instruidos en ese sentido, pues para tomar esas determinaciones, ¿sale? Entonces, puede hacerse en escrito privado que firmaran cedente y cesionario. ¿Quién es el cedente? En el ejemplo que coloqué, Diana, Estefanía y Pedro, yo soy la cedente porque cedo mis derechos de deuda, de crédito, yo tengo a favor ese derecho. A mí se me deben esos 10,000 pesos. Al cesionario, Estefanía sería la cesionaria. Entonces, yo, Estefanía, estoy adquiriendo este derecho por parte de Diana. Y dos testigos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, ¿y cómo saber, no? Porque dice escrito privado. Cuando es un escrito privado, por supuesto es lo opuesto a un escrito público. Un escrito público, mencionando o derivado de lo que es la escritura pública, se tiene que hacer ante un fedatario público. Entonces, si no lo hacemos ante un fedatario público, se puede hacer ante un escrito privado, perdón, en el cual, ¿sabes qué, Estefanía? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Te cedo los derechos y sobre todo se trata, aquí voy a mencionar esto, sí puede ser meramente civil, cuando cedemos los derechos, por ejemplo, de una factura de una moto, de un coche, ¿no? Entonces, dentro de lo que es detrás de la factura, por supuesto, viene toda la parte desde el origen hasta el final, ¿no? Se empiezan a ceder los derechos. Por ejemplo, la, vaya, la concesionaria, la empresa, eh, Nissan, Chevrolet, la Ford, la Peugeot, la empresa automotriz de que se trate, yo no quiero hacer publicidad absolutamente a nadie, pero pues le otorga, ¿no? Ya obviamente pues los derechos de propietario por ejemplo, a Diana, ¿no? Entonces Diana se los transmite a Estefanía, por ejemplo, ¿no? Cedo los derechos de propiedad o en calidad de propiedad, porque hay formas de ceder los derechos. A lo mejor hay, y esto lo van a ver más adelante, en donde nada más le cedo los derechos en garantía, ¿no? Te garantizo una deuda con esto. Entonces, yo tengo los derechos de garantía. Si no me pagas, me cobro con esto, que es mi garantía de pago. Pero
Entonces cedo los derechos de propiedad a Estefanía tal, 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 en fecha tal, y la firma autógrafa del que tiene ese derecho. Entonces, en ese momento, comprobándose que sea mi firma, por supuesto, pasa el derecho de esa factura a Estefanía, ¿no? Y así, ¿no? Estefanía puede, yo también ya me cansé del coche, lo voy a vender, cedo los derechos entonces, a su comprador, ¿no? Y así se puede ir hasta que o se descomponga el coche o hasta que alguien se lo quede definitivamente o se lo acabe o algo pase, ¿no? Entonces, eso puede ser, es una figura también que se da mucho y que es meramente civil. ¿Por qué? Voy a enseñarles el truquito y aquí lo voy a mencionar para distinguir un acto civil de un acto mercantil. Esto es muy importante porque estoy poniendo ejemplos mercantiles y estoy poniendo ejemplos civiles para tratar de no hacerlos bolas o confundirlos. Este, la diferencia entre un acto civil y un acto mercantil es muy simple. Cuando se trata de qué es la finalidad del propio acto, ¿sale? Si yo estoy vendiendo mi coche particular, porque ya quiero cambiar de coche o porque necesito el dinero por alguna otra circunstancia, yo lo puedo vender y es un acto meramente civil. Cosa diferente a la intención que tengo en la venta del, lo estoy vendiendo porque esa es mi actividad económica. Yo me dedico a vender autos porque quiero lucrar y especular con el dinero, ¿no? Entonces estoy obteniendo, o sea, el dinero, evidentemente lo puedo invertir, es el valor de la cosa, pero aparte yo me quedo con una ganancia y obviamente especulo porque planeo invertirlo, comprar otro auto, comprar a lo mejor autopartes nuevas o invertirlo, juntar para otro vehículo y así tener dos, venderlos y comprar más y así hacer mi actividad económica. Entonces, a eso se le denomina lucro, que es obtener una ganancia por la venta, por el acto de compra y venta de algún producto, y la especulación se refiere a lo que planeo ejecutar más adelante con la ganancia, que es volverla a reinvertir, volver a ganar, volver a invertir, ganar, ganar, ganar. Entonces, en ese sentido se convierte en un acto comercial, entra en un acto comercial. Entonces, cuando es esa finalidad con el fin del lucro y especular, se rige bajo las normas del derecho mercantil. Cuando no, es del derecho civil. Si yo, ay, pues es que es mi auto, pero ¿cuál es tu giro? Pues yo soy abogada, mi giro es ese, ¿no? Trabajo en una empresa, o soy abogada corporativa, o soy servidor público. Entonces, si estoy vendiendo mi coche, es un acto meramente civil. No lo puedo hacer porque tengo la propiedad de mi vehículo. Si vendo mi casa, lo puedo hacer porque es mi propiedad. Cosa diferente a que, bueno, pues yo trabajo en una inmobiliaria y me dedico a vender bienes inmuebles. Entonces yo gano de esto, hago mi actividad económica de eso. Eso es lo que hace la diferencia entre compra y venta civil, compra y venta mercantil. Espero haya quedado claro y bien. Eh, la dejo hasta esta diapositiva. Básicamente vamos iniciando. En la próxima sesión clase voy a retomar. Espero no haya dudas y repito nuevamente, si hay dudas, preguntas o algún tipo de comentario o aportación, la pueden manifestar por medio escrito o de forma verbal. Yo estaré muy contenta en atenderlos. Sin más por el momento, bueno, pues nada más hay que estar pendiente de la plataforma para las actividades que tengamos pendientes. Voy a en esta semana ya modificar para empezar a subir este contenido, lo nuevo, lo actual y abrir los espacios para que ustedes suban sus actividades dentro de la plataforma. Siendo esto todo lo que deseo manifestar, pues me despido y hasta la próxima.